tengo aquí el gusto de tener a tres mujeres de la Asociación Libertas: Carolina Murube, Beatriz Montes y Mari Carmen Hoyos. Vamos a empezar, para concretar y no alargarnos mucho, por explicar un poco la maquinaria y de los organismos internacionales que están, y de todos los estamentos públicos, que están todos enfocados no a buscar soluciones a las personas que están en dificultad o que pueden tener intención de abortar, no a darles salidas, sino todo lo contrario. El aborto está todo diseñado, todo está planificado, está orquestado, y el aborto es una cosa que está ya en todos los memorándum de todos los organismos internacionales, de la ONU, y todas las organizaciones y ONG están todas trabajando con la excusa de evitar embarazos no deseados y evitar enfermedades de transmisión sexual, con ese pretexto, pero en realidad todo está encaminado hacia el fin del aborto, hacia ese objetivo. Conmigo tengo aquí a Carolina Murube, que tiene mucha experiencia en esto, porque ya ha estado presente en muchos foros de debate y de trabajo de estos organismos internacionales, y me gustaría que nos diera su opinión y sus palabras. Creo que en algunas ocasiones es madre de 6 hijos. Bueno, entre las 3 que hay aquí sentadas tienen 16 hijos, ¿eh? O sea que ya con eso podemos disfrutar. Carolina me cuenta en alguna ocasión que ha estado en algunos de estos foros de las feministas, estas que están medio para allá, y ella iba con su embarazo y la miraban como si fuera un bicho raro, ¿eh? Bueno, le paso el micrófono y que ella nos lo contará. Muchas gracias, Francis. Buenas noches a todos. Bueno, yo me voy a centrar un poco en el tema de Naciones Unidas. No os voy a dar un rollo, o sea, una clase magistral. Porque, bueno, aunque, por ejemplo, IPPF, que es Planned Parenthood, tiene también oficina en la Unión Europea, el control poblacional y toda la estructura que se va fraguando está pensada a nivel internacional. Entonces os voy a hablar un poquito de la ONU, donde hay, digamos, como 4 entes principales, actores principales que interactúan. Por un lado están las delegaciones permanentes de los países, que tienen ahí sus oficinas, intervienen en las recomendaciones, las resoluciones, los consejos, ¿vale? Luego están las agencias internacionales de la ONU, el Fondo Poblacional, el Banco Mundial, UNICEF, ACNUR, la OMS, etc. Luego tenemos las ONGs, asociaciones sin ánimo de lucro, que Planned Parenthood sería una de ellas. También tenemos a Médicos Sin Fronteras, Oxfam, Amnistía Internacional, cientos y cientos de ellas. Dentro de las asociaciones, bueno, y el cuarto agente es el económico, las enterprises, las compañías, empresas con intereses económicos a nivel tecnológico, de software, biotecnología, farmacéuticas, medicina, de todo. O sea, el poder y lo que mueve la industria sanitaria es enorme y tiene muchísima influencia a nivel internacional y en Naciones Unidas. Respecto a las ONGs, hay distintos grados de estatus. El más involucrado en ello, en todo el funcionamiento, son las ONGs con estatus consultivo, y Planned Parenthood lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí existen toda una serie de intereses que no todos tienen el mismo objetivo. Es decir, los agentes económicos, su objetivo es vender y ganar dinero. Las ONGs, asimismo, se convierten, como estaban diciendo, en modelos económicos, ¿no? En modelos económicos también para poder sobrevivir. Y por otro lado tenemos, digamos, como los ideales, ¿no? Ese feminismo, esa eugenesia, ese malthusianismo, son todo corrientes ideológicas que se apoyan mutuamente para configurar el panorama de la ideología de género. Me explico. Existe una corriente neomalthusiana que dice que no existen los recursos suficientes en el mundo para poder abastecer a toda población. Vale.
existe la corriente eugenésica que dice que hay que depurar la raza, es decir, que no todas las personas tienen derecho a vivir. Puede ser por clase social, por pobreza, por raza. De hecho, Margaret Sanger, que fue la fundadora de Planned Parenthood, fundó Planned Parenthood en 1921, esto viene de hace ya mucho tiempo. Lo fundó con objetivos eugenésicos, sobre todo para disminuir la población de raza afroamericana en Estados Unidos. Y fundó lo que en su día se llamó la Liga Americana de Control Poblacional. Y luego, años más tarde, hubo una convención internacional de control poblacional. Como por la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, el término eugenesia, depuración de la raza, pues obtuvo una valoración muy peyorativa, y entonces cambiaron las siglas y pasó a llamarse Planned Parenthood. ¿Y qué ocurrió? Que se valieron de Naciones Unidas y demás ONGs para utilizar determinada terminología, y movimientos feministas para utilizar determinada ideología que defendía sus intereses. Y dijeron, ahora ya no vamos a hablar de eugenesia, Planned Parenthood no va a hablar de eugenesia, eso ya está mal visto. Ahora vamos a ir a defender los derechos de las mujeres. Y entonces ahí es donde se van creando sinergias unos con otros. Es decir, las feministas no están pensando en ganar dinero. Planned Parenthood sí, las industrias farmacéuticas sí. Las feministas lo que están pensando son en unos ideales de cómo liberar a la mujer de su maternidad, cómo terminar con el patriarcado que se afianza en la familia. Entonces, lo que ocurre en Naciones Unidas es toda una lucha de significantes y significados. Me explico. Actualmente existen los llamados derechos de salud sexual y reproductiva. Y existe también el término dentro de los documentos de planificación familiar. Toda la lucha que existe en Naciones Unidas es de llenar de contenido, significado, a estos significantes. De hecho, dentro de las resoluciones de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que fue de las más importantes, decía explícitamente que dentro del concepto de derecho de salud reproductiva y sexual y planificación familiar no entraba el aborto, no entraba. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí vemos que las ONGs y los entes económicos tienen muchísimo poder, porque las ONGs también se dedican a educar a la población. Y como digo, esto no es solo una lucha a nivel internacional, sino que los tentáculos van bajando a través de las asociaciones sin ánimo de lucro a la sociedad civil para ir educándola y creando así, bueno, pues un dinamismo, ¿no?, entre sociedad civil y luego legislaciones a nivel nacional. Así que espero que, bueno, con esto os haya dado como un panorama, ¿no?, general de cómo funciona un poquito el dinamismo dentro de Naciones Unidas. Sí, me gustaría remarcar un poco cómo estas ONGs que ponen continuamente anuncios en televisión, de que ayudan a los niños en el tercer mundo, de que gracias a estas ONGs pues se salvan muchas vidas. ¿Cómo has visto tú y has podido constatar que en realidad todo esto es un maquillaje de lo que en realidad están haciendo, que es la esterilización masiva en países del tercer mundo, la esterilización, el aborto, la promoción del aborto, ¿para qué? Para la reducción de la población. Y cómo tú, esta perspectiva de estas ONGs que luego están por la calle recaudando dinero para que todo el mundo se afilie, y en realidad están es una maquinaria a favor de toda esta industria de la muerte, ¿no? Bueno, cuando tienen lugar las comisiones jurídicas de la mujer en Naciones Unidas, que se reúnen anualmente, se ve una clara división entre, sobre todo, los países occidentales que promulgan este tipo de operaciones, ¿no?, quieren pues fomentar el aborto, la esterilización, la anticoncepción, la implementación de DIUs también, que, por cierto, paréntesis, el DIU se vende como un anticonceptivo, pero
realmente también es un método abortivo. No sé si te importa que... Vale. A ver, el DIU tiene varias formas de... Bueno, los anticonceptivos en general tienen varias formas de actuar cuando a lo mejor... cuando tienen el fin hacer más denso el moco cervical o tener el efecto anovulatorio de no ovulación, ahí es un método anticonceptivo. Pero cuando meten, el objetivo del anticonceptivo o del DIU en cuestión ya afecta al endometrio, ya ahí estamos hablando de otra cosa. Porque el endometrio es donde la cuna, donde se anida el embrión, que ya ahí ha habido una concepción. Entonces, esto es algo que los médicos no hablan sobre ello y el DIU afecta sobre todo al impedimento de la anidación, con lo cual quiere decir que ya ha habido una concepción, una fecundación y estaríamos hablando de un aborto. Volviendo al tema de Naciones Unidas, estos países que, pues, por su religión, su cultura, su tradición, no quieren aceptar esta mentalidad anticonceptiva o incluso los abortos, lo que hacen es un chantaje. Les condonan deuda, les fomentan la ayuda al desarrollo, siempre y cuando permitan que estas ONGs, Médicos Sin Fronteras, Oxfam, Amnistía Internacional, Planned Parenthood, vaya a sus países a educar y a implementar este tipo de prácticas. Y evidentemente todo se pinta como empezó Abby, ¿no? O sea, la chica vaquera, vestida de rosa y todo por unos ideales, por tratar de ayudar a la mejora. Pero bueno, todo eso se ve que, pues yo creo, la verdad es que a mí me ha encantado la película porque veo que acerca un tema que en gran medida es desconocido. Y por último decir también que no solamente en el tercer mundo todos estos organismos internacionales y la ONU condiciona las ayudas al desarrollo, quedan condicionadas toda la financiación y ayuda al desarrollo condicionada a la implantación de estas ideologías, ¿no? de la ideología de género, del adoctrinamiento en los colegios, de la implantación de esta mentalidad anticonceptiva, no anticonceptiva, sino abortiva. No solamente en el tercer mundo, también en el primer mundo están todos los partidos políticos están siendo chantajeados y están siendo presionados por estos organismos internacionales que también condicionan nuestra política de cada una de nuestras naciones. Están presionando a los políticos. Sí, la forma que tienen de presionar es sobre todo a nivel, entre comillas, moral. Es decir, la mayoría de resoluciones a nivel internacional que hace la ONU, a no ser que sea a través de los convenios, por ejemplo, el convenio contra toda discriminación hacia la mujer, no tienen carácter vinculante, es decir, los estados a nivel nacional no están obligados a acoger ese tipo de directrices. Lo que ocurre es que a medida de... si se va repitiendo el mismo mensaje, al fin y al cabo eso va calando también en la sociedad entre nosotros. Y nuestra mentalidad va cambiando y de alguna forma luego votamos a partidos que van defendiendo este tipo de ideales también. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Carolina. Sí. Una última cosilla. Aquí tengo un folleto de Planned Parenthood de cuando estuve en Naciones Unidas hace unos años. Tiene unos cuantos años, pero la esencia es la misma. Si alguien le quiere echar un vistazo, se lo puedo prestar aquí un momento que lo mire, porque es bastante interesante el enfoque que tiene, ¿no? Como dicen que quieren reducir la pobreza. Y para reducir la pobreza lo que quieren es eliminar a los seres humanos. Y aquí también en los supporters, en las personas que les ayuden, pues aparecen algunos gobiernos internacionales, el Bill Gates y Melinda Foundation, Ford Foundation,
Hewlett Packard también son fundaciones que les apoyan. Y luego aquí en la parte final, bueno, pues tienen todos los servicios, ¿no? Y una cuestión que me llamó la atención a darle un repaso es que hablaba no de usuarios. Hemos aumentado en tal año 1.800.000, decían clientes. Y digo, es que no puede ser, ¿cómo se les puede notar tanto? No han disimulado nada, al menos no pueden llamarlos pacientes porque pues, no están enfermas, pero clientes directamente se ve totalmente el enfoque, ¿no?, empresarial de la institución. En el memorándum Kissinger-McNamara ya Nixon se desclasificó 30 años después en Estados Unidos, fue Ronald Reagan quien lo desclasificó y está todo muy bien explicado, ¿eh? Ahí está todito clarito, todito clarito. Yo me lo he estudiado entero porque yo soy escritor de ensayos relacionados con este tema del género y lo he leído y es espeluznante. O sea, como dicen claramente que es más rentable, en vez de enseñarles a los niños pobres de los países del tercer mundo a escribir o a hacerles hospitales o enseñarles o hacerles colegios para que aprendan a leer y a escribir, lo rentable es eliminar la población, reducir la población. Y es para ellos la inversión de $100 en la reducción de la población, en implantar el aborto, digamos las políticas anticonceptivas y también de esterilización, esa inversión de $100, lo dice claramente, es mucho más rentable que invertir $100 pues no sé, en hacer hospitales, en educación o en lo que sea. Eso lo pone claramente. O sea, todo eso eran documentos clasificados que se han desclasificado posteriormente. Lo que pasa es que nadie llega a saber todas estas cosas, solamente los que tenemos mucho interés en investigarlas. Pero está todo ahí explicado y es espeluznante. Toda esta gente tan inteligente que ha estudiado en Harvard, pues se dedican a hacer barbaridades, como es su oficio.